vamos ante todo, bienvenidos, gracias por estar acá, la verdad que siempre estas presentaciones adquieren su sentido con la presencia del público, ¿no? Así como el libro adquiere su verdadero sentido en los lectores y no solo en la escritura y la presentación. Esto es un ida y vuelta indispensable, así que les agradezco a cada uno de ustedes que estén acá y quiero agradecer especialmente al Pulqui por habernos abierto las puertas, a Elizabeth Vega que hizo la gestión para que, es más, no solo hizo la gestión, sino que nos pidió que vengamos a traer la presentación del libro acá. Bueno, los que estamos acá somos el editor Ramón Taruela de la editorial Mil Botellas, Irene Aimorici, escritora, autora de la novela Aprieta pero no ahorca, y bueno, yo Gabriel Weinstein, periodista, realizador del programa El Dulce Veneno de la Novela Negra en la radio de la Universidad de Laureche, y ahora autor de esta antología de cuentos de arte. Y bueno, vamos a charlar un poquito y contarles algo de qué es este libro y de cómo se generó y algunas cosas más acerca de la lectura, ¿no? ¿Quieres empezar vos, Irene? Sí, yo voy a hacerles unas preguntas, después vamos a conversar, pero ahora lo que quería era, no sé, ¿se me escucha bien? Sí, ahora quería presentar, que se presenten de otra manera los responsables del libro. Lo primero que quería hacer era preguntarle a Ramón. Ramón creó una editorial, lo cual es todo un atrevimiento en este país, para ir al mundo. Y bueno, y preguntarle cómo nació Botella, cómo nació el nombre de Botella, qué características tiene esta editorial. Y encima desde La Plata y no desde... Y encima lo hace desde La Plata, no desde la ciudad de Buenos Aires, que es como lo que parece que correspondería, pero por suerte. Bueno, así que empezar con eso, porque eso es lo que está antes de la edición del libro, ¿no? La editorial que lo ha producido. Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Perfecto. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Sí, está prendido. Bueno, primero gracias también por la invitación a la gente de Pulqui, a los y las presentes. La editorial surge en 2007, ya hoy me preguntaba, hablaba con un colega, también acá editor, y colega y coterráneo de Quilmes, somos hay más gente del sur que personas. El sur también existe. Hay un badenense también ahí, así que bueno. Entonces arrancó en 2007 y en verdad en ese momento era, ahora realmente es un desafío, un doble desafío. En ese momento también, pero había algo colectivo, que no tuvo que ver con una idea de comunidad, ¿no? Como se habla comúnmente. Había algo que surgió, que yo creo que tiene que ver con la necesidad de autogestión después del 2001, ¿no? Cuando se rompe un poco el relato político y cuando empieza a haber una especie de un vacío, digamos, de referencias, y empieza a haber una cantidad de editoriales que surgen ahí, que en verdad no estamos comunicados entre sí, no hay una cuestión de comunidad, insisto con esta idea. Esto es algo que quizás muchas editoriales que ustedes conocen, algunas han crecido más, algunas han quedado en el camino, bueno, algunas seguimos, qué sé yo, con crecimiento y decrecimiento, pero seguimos. Y había algo muy particular. En 2007, una vez con 2 o 3 colegas empezamos a pensar que en 2005, 2006, al 2008, 2010, la cantidad de editoriales que surgen, todas independientes. Y creo que había algo ahí, me parece, una necesidad de construir algo nuevo, ¿no? Algo, digamos, más allá de lo alternativo y de lo paralelo de las editoriales grandes, me parece que había algo ahí, una necesidad de construir un nuevo relato. Y también surgió, yo tengo amigos músicos, también surgió en la música, ¿no? Hubo mucha construcción de nuevas productoras. Así que bueno, sí, Mil Botellas de alguna manera es parte de ese colectivo que, insisto, que se hizo comunidad después, ¿no? Se hizo
colectivo después. En ese momento nosotros nos comunicábamos. De hecho, nos conocíamos en Facebook. Evidentemente lo estaba pasando, claro, sí. que estaba en la sociedad, ¿no? Sí. No se comunicaban, pero había una comunicación inconsciente y colectiva. Sí. Incluso editoriales que surgieron por ahí, con otro poder económico, por ejemplo, Eterna Cadencia. Eterna surgió con otro, una gran editora, Leonora, y surge también por esos años, y con una proyección económica distinta, muy distinta. Otra familia, otra voz es otros ámbitos, diría el escritor. Pero bueno, surge también, había una necesidad, incluso de gente que venía con dinero, la necesidad de construir algo nuevo, ¿no? Incluso, insisto, nosotros no estábamos comunicados, y Eterna surge por ahí también. Digo, para pensar un poco que Eterna surge con otra dimensión económica, editorial, a mí me parece lo mismo, si había algo ahí que estaba funcionando. Después los catálogos, algunos nos asemejamos, otros no, nos acercamos, no nos acercamos, pero había algo ahí colectivo que evidentemente había una necesidad. Que no, insisto, no solamente en la literatura. También en la música. Sí, en la música. Sí, hay una gran cantidad de productores independientes que surgen muchísimas. Bueno, por ahí, claro. Inevitablemente me pregunto si esa necesidad no surge también como uno de los factores con el tema de la concentración económica y la monopolización de muchas editoriales que eran nacionales, independientes, editoriales grandes, en manos de dos grandes multinacionales, ¿no? Sí, esa concentración se da antes, ¿no? Se da un poquito antes. Pero me parece que esto tiene que ver, para mí esto tiene que ver, o sea, como resultado de eso, tiene que ver con una necesidad de empezar a construir otros referentes. ¿Qué pasa en política? Las famosas asambleas, barriales eran por los 2001 también, ¿no? Es decir, había algo político, de hecho había un paseo político enorme, digamos, ¿no? El presidente que gana, que el neto era el 23%, qué sé yo, había un vacío ahí, ¿no? Me estoy yendo un poco por la rama, pero me parece que había un vacío ahí de referencia, que bueno, que me parece que la concentración es anterior y esto me parece que es el resultado de eso. Yo no sé cómo una respuesta, no sé si como una respuesta. De hecho, la concentración a las editoriales independientes nos favoreció en algún punto. Porque hay un montón de material que queda disponible. Muchísimo. Increíble. Si vos empezás a buscar un recorrido por los escritores y escritoras que quedaron al margen de estos grandes grupos, yo por ejemplo publiqué 3 libros de Tizón. Estos que son los grandes narradores argentinos. Aguara lo tuvo cautivo por una cuestión de contrato, pero no lo publicaba. Y así te puedo nombrar en gran cantidad de autores. Bueno, ahora vamos a hacer el nombre de la editorial. Mil Botellas. ¿Y de dónde sale? Porque eso es el marco, mensaje. Sí, eso ponele que es la explicación metafórica. No, en verdad, éramos varios en su momento de la editorial. Y bueno, tenemos todo listo, todo editado el día, recorregido el libro, todo está en nombre. Y nos juntamos a la noche y bueno, en un momento dado era la noche tarde y había cantidad de botellas y una de las chicas, Sofía, dijo, che, 1000 botellas. Está bueno. Y ahí yo le dije, resto de una noche de trabajo que bueno, quedó como un nombre. Lo de la metáfora de la botella más podría tomársela, pero bueno, pero no, vamos a ser no sinceros. Tenía que estar vacía la Obviamente. Bueno, y ahora entonces vamos a ir con una pregunta similar para Gabriel. Gabriel, en un programa que ya entra en su 11º año de vida, va acercándose, está puber el programa, pero parece que ha madurado bastante. Contanos la historia de Dulce Veneno, de dónde viene y tal, eso. Bueno, más que los años de los programas de radio que son como los de los perros que se multiplican por 7. Bueno, en realidad el programa surge, todo esto surge en el año 2010, cuando se forma la Universidad Nacional Arturo Jauretche
y el rector Ernesto Villanueva me convoca para hacer un proyecto para aplicar la ley de servicio de comunicación audiovisual en la región desde la universidad. Ese proyecto, a diferencia de lo que pasó en general con la ley, tuvo concreción. Fundamos primero una productora de televisión que hizo programas para Paca Paca, para el canal de Encuentro. Ganamos un concurso muy grande para uno de los nuevos canales que surgía, que era Acuafederal. Y el sueño, convocamos a los creadores audiovisuales de la región para darles capacitación. Fue un proyecto muy grande, pero nuestro sueño además era tener una radio de frecuencia modulada que fuera la voz de la universidad de la región. Cuando empecemos con este proyecto, al mes de estar trabajando ahí, me llama el doctor con el responsable financiero de la universidad, me dice: Gabriel, podés hacer todo lo que vos querías hacer, hay un solo problemita, no hay plata, tenés que conseguirla. Y como era un momento propicio para eso, salí a conseguir plata por digamos, distintas instancias relacionadas con la política y la comunicación. Y apareció muy poquita plata, pero cuando uno viene de realizar las cosas desde la militancia, sin embargo, con esa poquita plata y las ganas se hace mucho. Entonces pudimos hacer todo eso. Teníamos a una persona muy valiosa que había contratado la universidad, los salarios sí los pagaba la universidad, que era un muchacho autodidacta de Florencio Varela, que no tenía título, pero que sabía muchísimo. Él se sentaba con el ingeniero jefe del AFCA a hablar los problemas técnicos de la comunicación de igual a igual. Era una especie de genio que había ahí, en un barrio de Florencio Varela, que había armado todas las radios y televisiones comunitarias de la región, y entonces también sabía trabajar con muy poca plata. Entonces consiguió un par de donaciones inclusive, y con eso armamos una radio. Por otra parte había un problema con las frecuencias, todo eso a la manera institucional. Entonces este mismo compañero hizo un estudio de frecuencias en la región. ¿Qué hizo? Fue con su auto, se paraba en distintas esquinas de Florencio Varela, que es bastante grande, y pasaba el dial de su radio a ver dónde detectaba frecuencias que no estuvieran ocupadas. Hasta que encontró una que no estaba ocupada en la región, y así nació la radio de la Universidad Javeriana. Después vino el tema de la programación, y empezamos a armar una programación, y el que habíamos llamado como director de la radio me dice en un momento: ¿y vos que sabés tanto de novela negra, por qué no haces un programa? Y bueno, ahí empezó, eso era el año 2014, salimos con el primer programa en 2015, y el programa era para compartir mis lecturas del género a lo largo de más de 30 años. Y tuve que aprender a hacerlo también, porque no había una experiencia anterior. De hecho, el programa tuvo mucha repercusión. En un momento tenemos una reunión de equipo para hacer balance 2 o 3 años después, y estamos viendo cómo son las audiencias, y había una gráfica, ¿no? Más o menos todo parejo, y de repente esa gráfica hacía así y así. Y resulta que era el programa de novela negra que nadie podía pensar que iba a tener más audiencia que el resto de los programas, pero claro, allí había un público, una audiencia que estaba interesada en el tema, y esta era la única respuesta que tenía. Creo que además era una buena respuesta como para que la siguieran escuchando. Y ese es el origen de Lucho de Nena, la novela negra. En el 2019 me hizo una pregunta que era: ¿cuál era la primera novela negra argentina? Que él no sabía en esa época cuál era,
me puse a estudiar y hay un texto que es el texto que guía a todos los que están en este tema, que se llama Asesinos de Papel, de Laforge y Rivera, que en su primer capítulo hace un resumen de la historia de la literatura policial argentina. No existe otro libro que recorra toda la historia. Hay estudios académicos sobre temas puntuales. Y ahí descubrí que la primera novela policial argentina era del año 1877, 10 años antes que Sherlock Holmes, se llamaba La huella del crimen, y que había sido la primera novela policial en castellano. Y a partir de ahí me puse a investigar acerca de la historia de la literatura policial argentina. En el camino me metí mucho en archivos, leí muchos trabajos académicos. En el camino descubrí un par de novelas que los investigadores no conocían, que habían sido olvidadas, un par de novelas de Sherlock Holmes en Argentina. Y cuando en el desarrollo de estos programas llego a la década de 1930, en este texto inicial, el que les hablaba, el de Laforge y Rivera, mencionan que Omar Borrell había publicado 8 cuentos policiales de Arco. Omar Borrell era el biógrafo de Arco. Y ahí me pregunté, el inicial, digamos, el tipo que creo que fue el primero. Es el primero hasta un lado. Larga es anterior. El desesperado, sí. Larga es anterior. Que había un ensayo, biografía. Sí. Pero es una biografía. Se llamaba algo así como Arte. Raúl, Arte en el desesperado. en la sociedad. El desesperado, El torturado. Después hay uno de La Guerrero, uno que editó David Viña. Y después hay uno de una biografía de ensayo que es muy buena de Nire Chenique. ¿De quién? De Nire Chenique, de los 70. Muy buena. Ella creo que es la que publicó una colección que dirigía Viña. Perdón por meterme. No. Una colección que dirigía Viña. Sí, señor. Como todas las colecciones que dirigía Viña duraban 4 números cobrados. Una colección de Tigre. Cosas lindísimas. Claro, pero dejaron mal. Nire Chenique del 72, 73. Pero la de Viña se llama Guerrero. Lidia Guerrero, no Guerreiro ni nada que ver. Claro. Después me voy a acordar. Entonces, yo me pregunté, ¿y no habrá más cuentos que 8? Porque 8 son poquitos. Y empecé a investigar, de nuevo, a leer trabajos académicos, a meterme en archivos, sobre todo hay algunos archivos digitalizados alemanes que tienen miles de publicaciones en castellano y miles de publicaciones en Argentina desde el siglo XIX, y hasta que recopilé 20 y pico de cuentos. Después, por supuesto, me tomé el laburo de leerlos porque no alcanzaba que alguien dijera que es un cuento policial para saberlo. Encontré que muchos de esos eran cuentos de espionaje y no específicamente policiales, y me quedé con 17. Y con eso hice un capítulo de mi programa. Y cuando termino le digo a Elena, mira, esto tiene que ser un libro, porque nunca se tuvo la óptica sobre la obra de Arco como escritor de policiales, pese a que lo policial está presente en Los Siete Locos, en Los Lanzallamas y muy especialmente en El Juguete Rabioso. Y quedó ahí la idea picando, pensando que yo ahora estoy en trámite de jubilación. Mi proyecto para después de jubilarme era hacer este libro, y ahí justo me llamó Ramón, que puede seguir la historia. Claro, yo le quería preguntar cómo se conocieron ustedes, ¿no? Yo creo que, mirá,
Sí, ¿no? Estoy tan seguro que el que me lo presentó fue Gabriel, yo lo tengo amigo en Facebook, y él me linkea el programa que Gabriel hizo sobre Malarro. Martín Malarro es un autor de policiales que yo publiqué, y que hay un libro que, bueno, un libro tiene un prólogo de un autor que no me acuerdo, pero no importa. Que anda por acá. Que algo sabe de policiales, pero bueno, no importa. Y es un autor que son 4 novelas, con el tiempo también se puede escuchar después de emitido el programa. Y yo hace rato venía, me gusta mucho el género, qué sé yo, me parecía que la editorial estaba demasiado concentrado todo en Malarro, el cual está muy bien porque es un gran autor y bueno, pero bueno, quería abrir algo más y bueno, escuchándolo, un día le escribí y dije, che, yo tengo ganas de hacer algo, algún trabajo sobre el policial, bueno, no sé, juntarnos, cuando hay personas que investigan, que trabajan, que conocen, siempre tenés la posibilidad de que surja una sorpresa como surgió. Y ahí nos juntamos, bueno, vos tuviste el día que nos juntamos ahí en un café en La Plata, yo vivo en La Plata, y bueno, nos juntamos ahí en pleno centro de La Plata, y él me dice algunos proyectos, y ahí me dice, tengo una antología de cuentos, todos los cuentos policiales de Roberto Alba. Así que bueno, fue justo ahí la articulación. A mí Alba es un escritor que me encanta, es un clásico de la literatura argentina, no estoy diciendo nada nuevo, pero me parecía sí que el corpus, la antología tenía ese costado, digamos, no solamente original, sino justamente descubrir algo más. Arte es un autor, como lo conocerán, que todo el tiempo, ¿no?, se está como redescubriendo, ¿no? Hay aguafuertes, no sé cuántas aguafuertes hay, no sé, carioca, gallega, bueno, africana hace poco. Así que bueno, siempre está ahí como apareciendo, ¿no? De hecho, bueno, eso fue, pero también después hizo una serie de Los Siete Locos también, ¿no? Digo, como que siempre está, es un autor en renovación. Y esto me parecía que aportaba algo más. Por supuesto, es un aporte más de conocer arte, no es algo, obviamente, no es que por esto se lo redescubra, ni mucho menos, simplemente es un aporte más a un autor que es inmenso, ¿no? Y a pesar de sus 42 años, es un autor que, bueno, que acá obviamente vuelve otra vez a mostrar otra beta que por lo menos no conocíamos poco. Yo conocía a La Fiera, ¿no? Conocía algún cuento por ahí, yo tengo los cuentos completos, algunos cuentos no me acordaba, la verdad, que estaban acá en antología, y bueno, la verdad que era ideal porque era incorporar a Roberto al catálogo con algo muy original, así que impecable todo. Se daba además una situación que propiciaba que este año es el centenario del Juguete Rabioso, nada menos, que a mi entender es la gran obra, la gran novela de arte. Y también el primer cuento de la antología y el segundo, los dos son de 1926 como El Juguete Rabioso, así que el punto de partida es de hace un siglo. Una novela, yo no quiero que sea policial, pero una novela que hay un hecho policial, ¿no? Es decir, el final es un hecho policial, ¿no? Bueno, hay dos hechos policiales, pero el final, no sé si... ¿Y el principio? Sí, digo, pero sobre todo el final, ese final tan particular, ¿no? La negación de un robo, ¿no? Para pensar un poco en esto de los policiales de Roberto Alba, en realidad lo que había que hacer en verdad es denunciarlo, porque ya estaba eso, ¿no? Claro, en realidad El Juguete Rabioso comienza con un grupo de adolescentes que leen a Rocambole, no al artista plástico, sino a los folletines de Rocambole, un ladrón que aparte entre sus características está la capacidad de la traición, y tiene mucho que ver con el libro, y cuando lees la primera parte del libro se encamina hacia eso. Después hay un quiebre en donde estos muchachos están a punto de caer en cana y dicen, no, nosotros queremos la aventura pero no terminar presos, y se disgrega esa banda. Y sigue, digamos, el camino del autor en un recorrido en la lucha contra la miseria
buscando los más diversos caminos para escapar de la pobreza extrema personal y de la época, y terminan con la traición de un tipo que, lo cuento porque tiene 100 años, ya no es sorpresa, que es un amigo que se hace un amigo verdadero y que le ofrece participar de un robo que en la práctica lo va a sacar de pobre. Y él elige traicionarlo. Yo pensaba que esta historia tomada por otro autor y en otra época podría haber sido un policial negro perfecto. Lo que pasa es que el policial negro no existía todavía. Porque el primer policial negro lo publica en 1929 Dashiell Hammett. Y esto es de 1926, es un anticipo de alguna manera del policial negro, y no es que él quería ser un policial negro y no pudo porque no era la época, sino que las preocupaciones de Art como literato excedían el género. Pero hay mucha relación, y hay mucha relación también en Los Siete Locos. Hay un artículo que él saca 20 días después de la publicación de Los Siete Locos en un diario, creo que La Crítica, y él dice que Los Siete Locos tiene 3 aspectos, uno policial, uno existencial y otro social, creo que era. O sea que él reconocía esa relación con la literatura policial. En esta compilación, en esta antología, pensaba, hoy estuve releyendo rápidamente todo, porque ustedes saben que yo acá vengo a hacer Jorge Delbón, no me manejo de nada. No, seguramente no estoy diciendo lo que hubiese dicho Jorge, que sí les cuento que estaba recontra encantado con el libro, es otro fan de Art, pero tuvo que viajar de urgencia realmente a Cuba a hacer un trabajo periodístico que le encargaron en un momento, así que bueno, por eso me encuentro yo y lo arreglamos en casa, el problema. Este asunto con la aprobación de acá del jefe. Pero bueno, entonces estuve leyendo el libro y me sorprendían varias cosas, ¿no? De la escritura. Primero es que tiene la capacidad de pasar del humor a una cosa más social, de relatar cosas que nadie se atrevería a relatar. Hoy por ahí un poco más, ¿no? Pero hay algo de denuncia, denuncia social en algún cuento, por ejemplo, las fieras, hay una denuncia. Yo no creo que esté denunciando a un grupo social como los chorros o los cafillos, sino que está denunciando una forma de mirar a la mujer y de tratar no solo a la mujer, sino a todo aquel que es más débil. Que Gabriel decía en un momento, esto en Estados Unidos no se hubiese publicado, porque hubiese pasado por la censura, porque por ejemplo, aparte de la cuestión de someter a las mujeres, habla de violación de menores en las cárceles, ¿no? Por los hombres adultos. Y que lo están contando desde un lugar de orgullo y como si fuese lo más normal del mundo, ¿no? Probablemente así es como lo vivan ellos. Bueno, nada, hablemos un poco de ese contenido de esos cuentos, no de las fieras solamente, sino de todo, y de la variedad, de cómo recorre distintas, porque pasa del humor a esta cosa más densa y pesada, y después tiene cuentos que tienen que ver con el policial a la inglesa, pero siempre tiene una vuelta de tuerca que le da como otro volumen, también otra calidad. Los personajes son muy tridimensionales, ¿no? Por ejemplo. No, pensaba que acá noté una cosita que me parecía interesante, esto del humor, porque yo creo que vos hoy hacés la comparación, bueno, lea ella, Walsh, Capote, Hammer, Attention,
también es cierto, digamos, que los autores estos que estamos hablando son dos inmensos monstruos, ¿no? Walsh, Capote, Harvey, ¿no? Digamos, los cuatro lo pondría en mi equipo de titulares, sin duda. Y me parece que el tema del humor, quiero rescatar esto, el tema del humor me parece que hay algo, un humor muy, no sé si argentino, me cuesta un poco esa cosa de lo argentino, no sé, qué sé yo, pero sí muy propio de lo que puede hacer parte de la literatura argentina, ¿no? El humor, este humor. Me parece que en esto, en arte en general, ¿no? El humor aparece como un fenómeno, una esencia propia de su literatura, ¿no? Que no es el humor de Borges. El humor de Borges es otro tipo de humor, ¿no? Hay mucho humor en Borges, me parece sí, con cierta línea, digamos, del humor inglés, no sé, ¿no? Pienso un poco quizás en esa cosa irónica, hasta ideológica también que tiene Chesterton y que, no sé, porque toma mucho de eso, ¿no? Como ese humor más fino, más cuidado, más para encontrar. Y Art tiene ese humor que justamente que yo creo que, no digo que repita, pero que sí es parte de algo muy fundacional en la literatura argentina, ¿no? muy recurrente. Y eso me parece justamente que en esta antología aparece mucho, con el condimento de lo policial, ¿no? Incluso hasta mofándose de la institución. Ahí aparece la cosa ideológica de Art, ¿no? Art claramente es un escritor con una ideología, digamos, una impronta ideológica fuertísima. Pero bueno, me parece que el humor en muchos aspectos justamente es lo que lo hace de alguna manera gambetear un poco quizás que se lo enmarque dentro de lo policial, digamos, ¿no? Porque, bueno, quizás alguien dice, bueno, el cuento este que dice que hace una carta, digamos, ¿no? a la institución, me dice, bueno, no es un policial porque en verdad, bueno, podría ser, es discutible, pero me parece que en el humor justamente lo que de alguna manera la poca solemnidad, ¿no? Por supuesto que hay literatura policial con humor, por supuesto que sí, claro que sí. Pero me parece que eso es algo que justamente le da una originalidad absoluta, ¿no? Y que creo que se repite, digamos, en gran parte de la literatura argentina. Otro tipo de humor, insisto, que tiene, otro que después, no sé, por ejemplo, viene a dar Fontana Rosa, qué sé yo, ¿no? Para pensar un poco, quizá un ícono del humor en la literatura argentina. Pero bueno, me parece que eso es muy interesante, ¿no? Y creo que es algo que es algo muy propio de esta parte del continente, digamos, ¿no? Más allá de las comparaciones, eso que bueno, y la literatura está para eso también a veces, ¿no? Para comparar, para conectar, pero bueno. Porque los personajes y los ámbitos son muy argentinos. Inclusive, por ejemplo, hay un cuento de los más conocidos que se llama Un argentino entre gángsters, que secuestra a un grupo de gángsters, a un ingeniero argentino que está en Estados Unidos para que les haga una ruleta con trampa, que no se note que hay trampa. Y él dice, han hecho tantos inventos los ingenieros y tan buenos, uno de los gángsters dice, ¿cómo es que no han inventado la ruleta con trampa? Bueno, y la resolución es una resolución que tiene mucho que ver con el humor. También, a ver, perdón que recapitule. Hay también, bueno, el cuento que les iba a comentar era La venganza del mono, que es un homenaje a Edgar Allan Poe y los crímenes de la calle Morgue, muy bonito en cuanto al lenguaje. Y sí, esto de los cuentos humorísticos que están en principio eran cuentos que él escribía porque él se ganaba la vida con esto. Para la revista Don Goyo, que era una revista argentina de la época. Y lo que hablábamos recién con respecto a la anticipación de la novela negra, el cuento clave en ese sentido es justamente Las Fieras. Las Fieras es un cuento que anticipa el clima
y el lenguaje de la literatura negra. No es un cuento donde lo central pase por la trama, sino por el ambiente y la violencia soterrada que describe. Y hasta ese entonces, la literatura policial argentina tenía como modelos europeos de como decíamos, las narraciones a la inglesa o las narraciones francesas que provenían del folletín. Y él hace una irrupción en el mundo de lo negro, que después, hasta que haya novela negra en Argentina, van a pasar muchos años, porque las primeras novelas negras argentinas que se puedan calificar como tales y fuera de ese modelo inglés o europeo son de los años 1952-1953. O sea, este cuento se publicó en 1928 y abre ese camino que va a venir después. Las primeras novelas negras argentinas son, se me borró esto, lo sabes vos, la del amigo de Walsh, que publicó en Rastro. Y la segunda... ¿Quién es Covarrubia? Sí, Ignacio Covarrubia, se publica en la colección Rastro, lo que se puede considerar la primera novela negra argentina, y en 1953 Paño Verde de Roger Clark probablemente sea la expresión más importante del género en sus inicios. Igualmente, los continuadores vienen más de 10 años después, pero él se anticipó también a eso. Claro, yo te preguntaba, te había preguntado y vos decías, no me hagas esa pregunta porque no sé cómo decir. ¿Qué rastros había de este arte en la literatura que vino después? Bueno, habría que buscarlo, pero lo que sí está bastante claro es que fue el iniciador y que rompió o que se permitió un uso del lenguaje y de lo que contaba, que hasta ahora no era permitido. Es una novela, rompió moldes. Y de ahí me parece que viene lo que viene después, digamos. Hay una cosa fundacional en la escritura de arte, en lo que vino después. Imagino que no solo en el policial negro, sino que probablemente en toda la literatura, en la literatura social, digamos, ¿no? Porque esta cosa descarnada, bueno, por ahí es inicial, no sé si haya otros autores, pero acá en Las Fieras es muy fuerte, y estamos hablando de la década del 20, ni siquiera nos llegaba, estamos ahí llegando al 30, pero ni siquiera habíamos llegado al 30. Sí, por ejemplo, en el cuento Rabioso aparece el voceo, ¿no? El voz, cosa que es algo rarísimo. No sé, en la primera edición del Túnel estaba tocando el túnel. Después de una segunda edición y él lo cambió y le saca. Es increíble, hasta los años 50 discutían. Porque quería leerla, que habla de un tipo que es un asesino serial, que mata en realidad mata por dinero, pero tiene el placer de matar también. Y en un párrafo dice: cuando no se hospedaba en un sanatorio, hacía deportes, no jugaba, no bebía, le agradaba la vida en sí, la música negra y los ballets de Stravinsky. En síntesis, si no se hubiera dedicado a matar a sus prójimos como perros, habría resultado una bellísima persona. Es extraordinario el escritor que hay atrás de eso, ¿no? Es único realmente. Yo no pasaba con un título de la editorial que es. Y después tuvo mucha prensa, tiene mucha prensa. La semana pasada salió una nota en el Poeta de la Luna, sí. Ahora Vicente Moreira lo pidió para una reseña, bueno, así que sigue teniendo su recorrido. La verdad que sí, un libro que aparte era necesario en este contexto tan complicado, pero bueno, sí, es un libro que, bueno, por suerte. Sí.
Y esta, la que está acá, tiene nuevos proyectos para ver, que mira qué interesado, ¿no? Como que estoy Sospechamos que sí. Sospechamos que sí. Hace poco descubrí algo que parcialmente se sabía, pero unos textos teatrales que están firmados con un seudónimo de un autor muy importante, y ya tengo bastante confirmado que esos textos son de ese autor y creo que va a tener una gran repercusión. Hay unos textos teatrales y un cuento largo de un autor muy sorprendente vinculado a la historia argentina. No precisamente actor de autor, pero bueno. Claro. Bueno, en ese caso, Bueno, es autor No, de eso. nosotros por eso estaría descubriendo la parte de autor De una persona que no se conoce como autor Claro. literario. Y que aparentemente cree que por lo menos podría ser muy interesante. Pero bueno, eso hay que evaluarlo, nunca se termina de saber, ¿no? Eso está en tus manos. Claro. Lo que pasa es que yo hasta no tener muy corroborado eso, que lo tengo bastante, no lo pienso hacer público porque de charlas está lleno, hay que hacer las cosas como se deben hacer. No, yo lo que quiero decir con respecto a esto de la luz, que está bueno también que muchas veces las investigaciones y trabajo, ¿no? Digamos, tan minucioso y tanta prepotencia de trabajo como hoy hablábamos, que también eso tenga una repercusión en un libro y que se lea, ¿no? Porque pasa muchas veces que esos trabajos son trabajos durante años, décadas, hasta de vida, y después terminan ahí medio como en algún cajón, bueno, ahora en un archivo de computadores. Eso me parece que está bueno que en el caso me tocó por suerte a mí, pero que bueno, que ese tipo de trabajos tengan digamos una confrontación con la sociedad, digamos, que eso se conozca, ¿no? A veces eso pasa, muchas veces que vos conocés gente que está investigando y de repente quedan ahí, ¿no? Los trabajos y bueno, está bueno eso, qué sé yo. Está bien, Roberto Ares, estamos hablando hoy, como hablamos del clásico de la literatura nacional, pero bueno, también esos otros trabajos también pasan, ¿no? Que están ahí, que quedan, y es una pena, porque bueno, es un trabajo muy valioso y que quizás no está de voluntad de un editor, quizás una persona que investiga no sale a buscar también, ¿no? Y queda eso, y es una pena. Que bueno, esto por ejemplo es un nosato, y esto que está preanunciando Gabriel, bueno. Ahí hay como una. Sí, yo te veo los ojitos brillando, Ojalá que sea. Ojalá que sea. Pero bueno. Así que ya les contaremos Sí. próximo. Bueno, un poquito de historia. Muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Bueno, gracias.